Señora Presidenta, en la sesión que tuvimos la semana anterior se presentaron aquí en el Pleno 16 exposiciones y luego hemos recibido más de 30 observaciones por escrito, más de 30 observaciones por escrito. Digo más de 30 porque hasta el día de hoy, en la mañana, nos han ingresado algunas observaciones que ventajosamente ya estaban incluidas en lo que la comisión, y en este caso a mi persona como ponente nos ha tocado procesar. Voy a exponer lo más rápidamente, sin llegar a los detalles, porque eso ya consta tanto en el informe como que ustedes van a recibir, cuanto en el texto de la ley que ustedes van a recibir. Quiero hacer una aclaración de forma, pero que puede resultar fundamental. Muchas de las observaciones que ustedes nos hicieron implicó sustituir, eliminar varios artículos de la ley. Por lo tanto, me voy a referir en el informe a los artículos que fueron presentados para el segundo debate, las modificaciones con los artículos que fueron presentados para el segundo debate, puesto que esa es la base sobre la cual nos hicieron llegar las observaciones. Pero en el texto final, obviamente, van a constar esas observaciones, pero ya renumerado, con seguridad estarán en otros artículos. De las propuestas que nos hiciera la asambleísta María Augusta Calle, hemos acogido los dos temas que nos había planteado: la de establecer mercado directo, que los gobiernos autónomos centralizados establezcan un mercado, espacios públicos para que exista un mercado directo entre productores y consumidores. Pero hemos añadido a ese planteamiento también lo que nos dijera Rosa Elvira Muñoz y lo que nos dijera Beethoven Chica, y hemos puesto no solo espacios públicos, sino también plataformas virtuales, porque ahora se podría lograr el contacto entre productores y consumidores a través de plataformas virtuales organizadas por los GAPs. Y obviamente hemos acogido que el 15% de colocación en percha sea progresivo, se vaya aumentando de manera progresiva. De la asambleísta Estela Cero hemos recogido del artículo 131 que el pago de proveedores no sea máximo en 45 días, sino en 30. También que en el sector comunitario no se obliga a llevar contabilidades separadas. De la asambleísta Rocío Albán hemos acogido prácticamente todos sus planteamientos, que en el fondo de reserva, agregar después de la utilidad la frase, también en el fondo de reserva, utilidades y excedentes, que se incorporen. En el artículo referente a las atribuciones y deberes de la Asamblea General, en el literal 9, hacer énfasis que se trata de los derechos de participación en las cooperativas. En el artículo 96, referente a las tasas de interés, y al 97, al sigilo y reserva, establecer que esto está tratado en el título 2 del sector financiero y solidario, capítulo 1 de las organizaciones del sector financiero popular y solidario. En el artículo 115 del proyecto de ley, en el cual establecen medidas apropiadas para promover la equidad y transparencia de los intercambios comerciales, también se establece con claridad que esto será promovido por el Servicio Nacional de Fomento, Regulación y Control de la Economía Popular Solidaria en coordinación con la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. En el 119, también lo que se refiere al acceso al mercado de valores, estamos sustituyendo la frase del régimen especial bursátil por conforme lo determina el Código Orgánico Monetario. En el 120, también estamos sustituyendo el tercer inciso en lo que tiene que ver con el régimen simplificado para la economía popular y solidaria. En el artículo 155 de las atribuciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, estamos también acogiendo varios cambios que se plantearon al artículo 155, en el primer inciso, en el literal D, en el literal H. También estamos eliminando las disposiciones generales quinta y sexta.
Estamos incorporando en la disposición transitoria sexta al Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador en transición al Consejo de Igualdad, Pueblos y Nacionalidades. En el numeral 3 de la disposición reformatoria primera, también estamos modificando la redacción sugerida del artículo 548, que es básicamente que el cálculo de la tarifa del impuesto anual a la patente de los actores de la economía popular y solidaria será en función de sus ingresos netos del año anterior, siendo la tarifa mínima de $10. Esto es básicamente para beneficiar a los food trucks, que se les estaba cobrando en función no de los ingresos, sino de los activos. Recogemos las propuestas realizadas por la asambleísta Angélica Andino, y en el artículo 8 y 103 estamos incluyendo lo de los regímenes especiales. Recogemos la propuesta de la asambleísta Blanca Argüello, que solicita reformar la disposición transitoria 16ª, básicamente con la finalidad de regularizar la adjudicación de los lotes que sean propiedad de una cooperativa que se haya disuelto o declarada inactiva posterior, se haya declarado inactiva después de la vigencia de esta ley, y de igual forma para permitir que las organizaciones sin fines de lucro constituidas al amparo del Código Civil que adquirieron bienes inmuebles puedan adjudicar dichos bienes inmuebles adquiridos para sus miembros mediante resolución de la Asamblea General. Estamos incluyendo la propuesta de la asambleísta Blanca Argüello. Incluimos también las propuestas de la asambleísta Beethoven Chica relacionadas con el artículo 9, relacionadas con el artículo 12 de la ley, con también lo que nos había planteado respecto de la emisión de obligaciones del artículo 16, lo relacionado a los artículos 17 y 18, que tiene que ver con otras reservas y excedentes, lo del artículo 20 concerniente a la distribución de utilidades y excedentes. También incluimos lo relacionado al artículo 70, para que básicamente la regulación de dietas vocales se traslade como un artículo del título primero de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Y está a continuación tanto el texto de las dietas vocales. Esto es para que no exista unas solas dietas, sino que esas sean conforme a los niveles y a los segmentos que se establezcan al interior de las cooperativas. De igual forma, estamos incluyendo que el reglamento de dietas tiene que hacerse en función de cada sector asociativo. Estamos recogiendo lo planteado en los artículos 99 y 100, para que en lugar de que se diga metodologías financieras, pongamos mecanismos de financiamiento colectivo, y trasladando esto al título primero de las organizaciones de la economía popular y solidaria. Luego estamos recogiendo que en el artículo 98, en el cual se permite la transformación de las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro en cooperativas de ahorro y crédito, se convierta en una reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. Es decir, que las cajas de ahorro que logren consolidarse puedan conformarse en cooperativas, y al mismo tiempo estamos recogiendo la propuesta de que aquellas cajas y bancos comunales que tienen activos de hasta $2 millones puedan volver a convertirse, con la supervisión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que puedan volver a convertirse en cajas y bancos comunales. Esta es una de las modificaciones más importantes. Algunas cajas, el momento que se convirtieron en cooperativas, tuvieron dificultades para operar, porque tienen que cumplir todas las disposiciones de ley. Por lo tanto, estamos permitiendo que con la debida regulación, para no perjudicar a los cuentaahorristas, puedan volver a ser cajas o bancos comunales como fueron antes de que se constituyan en cooperativas. De igual manera, estamos incluyendo en el capítulo de los incentivos lo relacionado con la comercialización directa, que ya expliqué, que es una propuesta recogida de Roselvira Muñoz, María Augusta Calle y Beethoven Chica. De las propuestas de la asambleísta Roselvira Muñoz, estamos incluyendo también que los actores de la economía popular y solidaria no solo producen, sino también pueden procesar, industrializar. Estamos recogiendo también
que en el artículo que regula la participación de los pequeños comerciantes en actividades productivas se pueda agregar a los artesanos y a los productores agropecuarios. Estamos recogiendo también en el artículo 109 del proyecto de ley que se refiere a financiamiento, estamos sustituyendo en el último inciso lo siguiente: únicamente en los casos en los que no se haya participado como proveedor del Estado, se requerirá las garantías establecidas para el otorgamiento de operaciones de financiamiento. Esto en lo que tiene que ver con el artículo 109 referido al financiamiento. Estamos recogiendo también que en la disposición transitoria sustituir $1 millón por $2 millones. Lo que les decía, aquí se nos presentó una propuesta de que puedan volver a convertirse lo que son las cajas, lo que son las cooperativas en cajas, y se planteó aquellas que tengan por 1 millón de activos. Revisamos la información con la superintendencia y miramos que la propuesta de Rosa Elvira era absolutamente coherente, porque algunas cooperativas que tienen activos hasta $2 millones, el momento que se convierten en cooperativas y tienen que cumplir las disposiciones legales, tienen además que eso cumplir con obligaciones laborales, y el gasto administrativo puede generar dificultades de su funcionamiento. Por lo tanto, como es además opcional, se acepta que no sea la conversión solo para las que tienen activos hasta 1 millón, sino para las que tienen activos hasta $2 millones. La información numérica la tenemos y se presentó por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. De tal manera que también estamos aceptando ese planteamiento que se nos hiciera. De igual forma, recogemos lo que nos planteó la asambleísta María Luisa Moreno, en el sentido de que en la ley se mantenga únicamente lo de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias y las atribuciones, y todo lo que tiene que ver con capital de riesgo, patrimonio, órganos, director general y sus atribuciones, control de auditoría y jurisdicción coactiva, ya no era necesario poner, porque consta en Código Monetario y Financiero, y además por disposición del propio código tienen que ser creadas por decreto, de tal manera que recogemos también lo del asambleísta María Luisa Moreno. Recogemos la inquietud del asambleísta Arcadio Bustos, y eso está incluido en los artículos 25 y 33. Recogemos también los planteamientos del asambleísta Jimena Ponce, lo cual ya está y consta en los artículos, me parece que 131 y 133 de la ley, pero esto está renumerado, como les vuelvo a señalar. Del asambleísta Mónica Alemán también recogemos lo relacionado a la contratación pública, también ponerlo del catálogo inclusivo, para que los actores de la economía popular solidaria tengan también un catálogo inclusivo que permita y facilite la compra pública. De la asambleísta Vanessa Fajardo recogemos lo que tiene relación con todo esto que comúnmente se llama la posibilidad de organizar de los enganchadores de turismo, pero que al mismo tiempo se propenda y se fomente la asociación. Al mismo tiempo recogemos lo relacionado al artículo 95, que detalla la integración del sector financiero popular y solidario, y que nos pide no repitamos las disposiciones que ya constan en el Código Monetario, lo planteado en el artículo 103 también, y esta precisión muy importante del 114, para hacer posible que aquellas personas que al mismo tiempo eran socios y trabajadores, por lo tanto eran dueños y trabajadores, puedan tener un régimen de afiliación a la seguridad social. Precisiones muy importantes que nos había realizado Vanessa y que las estamos incorporando en el texto final. De igual forma, lo relacionado al artículo 135, relacionado con las tasas de interés que tienen que ser reguladas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, considerando además de los segmentos y actividades económicas, otros criterios que favorezcan y que hagan vigente la disposición constitucional de apoyo a los sectores de la economía popular y solidaria. También otras precisiones que nos hizo respecto a la transitoria séptima, relacionada precisamente con el régimen de afiliación para trabajadores asociados. Recogemos también en el numeral tercero la disposición reformatoria quinta, que estamos sustituyendo necesarios por básicos. ¿Para qué?
para permitir la legalización de emprendimientos, sea de asociaciones o de cooperativas, en el sector turístico. Esto quiero señalar, también es una modificación importante de la ley. Antes, por fuerza de la ley, había sectores en los que no podía entrar el sector cooperativo. El sector cooperativo no podía entrar en turismo, no podía entrar en lo que tiene que ver con cooperativas, por ejemplo, de medicina prepagada, ni tampoco podía dedicarse a tener cooperativas de seguridad y vigilancia privada, como existe en Colombia, grandes cooperativas de seguridad y vigilancia privada, de tal manera que sean los propios vigilantes los que puedan asociarse y conformarse en cooperativas, con las debidas regulaciones que tendrá que establecer el Ministerio del Interior. Aquí estamos quitando que existan campos vedados para las cooperativas y las asociaciones, y estamos permitiendo turismo y que los requisitos no sean una montaña de requisitos, sino los básicos, pero también que se puedan conformar cooperativas de vigilancia y seguridad privada y cooperativas que presten servicios de medicina y salud prepagada. Estamos recogiendo, ya había señalado también de Roselvira y María Augusta Calle, la preocupación respecto de la exhibición en perchas. Ya le dimos una solución, que esto sea progresivo. De igual forma, estamos recogiendo las propuestas del asambleísta Richard Calderón, que nos planteaba eliminar el numeral 2 de la disposición transitoria primera, que tenía que ver sobre todo el tema de urbanizaciones o lotizaciones ilegales. El asambleísta Richard Calderón nos dice que eso no es necesario, y tiene razón, porque ya consta tanto en la disposición 14ª del COTAD como en la disposición 16ª de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, de tal manera que eliminamos esta disposición. De igual forma, estamos clarificando que en el numeral 5 en el numeral 4 del artículo 596, que reforma el artículo 596, se establezca que el precio, todo esto es para legalizar, para avanzar en la legalización de asentamientos humanos, de las cooperativas, de las asociaciones. Y entonces estamos planteando que el valor sobre el cual los municipios cobrarán será el valor que tenían los terrenos antes de que se presente la lotización, un año antes, para evitar que luego que quienes incluso legalizaron ilegalmente se beneficien de las disposiciones de la ley. De igual forma, aceptamos la otra redacción en el numeral 6 de la disposición reformatoria primera. Luego recogemos del asambleísta Efrén Reyes, en el numeral 9 del artículo 141, las facultades del directorio único, aclarar que la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias es la entidad que provee las retrogarantías de las organizaciones financieras de la economía popular y solidaria. Recogemos las propuestas del asambleísta Mauro Andino, del artículo 43, del artículo 50, del artículo 52, del artículo 57, del artículo 59, relacionado a que no se puede destituir ni a los miembros del Consejo de Administración, de Vigilancia, ni tampoco al presidente, ni expulsar a los socios sin que exista debido proceso y también debidas causas. Recogemos eso, recogemos lo relacionado al artículo 83 respecto del interventor, recogemos lo señalado en el artículo 166, también sustituimos que la sanción mínima no sea 20% de una remuneración, sino 10%, y la reincidencia será sancionada con el doble de la multa. Agregamos, o la exclusión cuando así lo decida el Consejo de Administración o la Asamblea General con la mayoría de sus integrantes o representantes. Y ya anteriormente pusimos las causales que constan en la ley, que son las obligaciones y prohibiciones. Agregamos también que se puede de esta resolución apelar a la superintendencia para mantener el doble conforme que establece la Constitución. Aceptamos que en el numeral 4 se sustituya impuesto por tasa. Recogemos las propuestas del asambleísta Armando Aguilar, relacionadas con, ya solo voy a numerar el artículo 122, 123 y de igual forma y 123. Aceptamos las observaciones del asambleísta Segundo Campo Verde, ¿sí?
las que están relacionadas con el artículo 25, 22, 126. Aceptamos también la del artículo 86, en lo que tiene que ver con el liquidador, que ninguna entidad pública podrá iniciar acciones legales ni dictar medidas precautelatorias en contra del liquidador en virtud de obligaciones pendientes de la entidad a liquidarse, generadas con anterioridad a la posesión del liquidador, para evitar que el liquidador pueda hacer y deshacer cuando las cooperativas inician este proceso de liquidación. Lo mismo lo relacionado con la creación de la Gaceta de Notificaciones, aceptamos. Aceptamos la propuesta de la asambleísta María Eugenia Gutiérrez, relacionado con una agregación al numeral 7 del artículo 80 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Aceptamos las propuestas. Entonces recogemos las propuestas de María Eugenia, de Verónica, de la misma forma. Recogemos lo relacionado y a la pertinencia que tenía en el artículo 49, de tal manera que se considere que hay cooperativas que por su número la ley les está liberando con la posibilidad de que tengan suplentes. Por lo tanto, los consejos de vigilancia en ciertas cooperativas no van a ser conformados con suplentes, como dice la norma general, porque nosotros mismos en la ley estamos estableciendo que cuando son menos de 15 no tengan suplentes, y que en ese caso los consejos de administración y vigilancia sean conformados únicamente por 2 miembros. Aceptamos la del artículo 49, la del artículo 54, la del artículo 57. En las otras, aceptamos su criterio de que el control en general se realiza por parte de la superintendencia, pero para el sector cooperativo. En cambio, todo lo que tiene que ver con el sector no cooperativo tiene que hacerlo el servicio. Recogemos la propuesta del compañero Miguel Carvajal relacionado al artículo 31, incluimos la palabra en lo que tiene que ver con asociaciones y organizaciones comunitarias, que para su liquidación los titulares de derechos colectivos, lo que tiene que ver con tierras comunitarias, esto sigue la disposición constitucional. Recogemos, esto es muy importante, la propuesta de la asambleísta Pamela Falconi, para que a excepción del segmento 1, sea la Junta de Regulación Política y Monetaria la que establezca los montos de aseguramiento, de tal manera que esto también pueda ser regulado por la Junta y sea más en función de los segmentos de las cooperativas de ahorro y crédito. Recogemos lo planteado también por la asambleísta Pamela Falconi. Esas son, colegas, como ustedes ven, muchísimas de las observaciones que ustedes nos hicieran y que hemos recogido. Hay otras que son absolutamente pertinentes, como las planteadas por la asambleísta Betty Carrillo, pero estas propuestas que nos hiciera la asambleísta Betty Carrillo ya están incorporadas en la ley de movilidad que ya aprobó la asamblea. Por lo tanto, no es que no las valoramos, pero no las incorporamos porque ya existe una norma legal. Como ustedes ven, hemos hecho un esfuerzo muy amplio para valorar y recoger todas las propuestas que nos hicieran. Esperamos que ahora, con estas propuestas, señora presidenta, solicito y mociono que se apruebe esta ley con los cambios y las incorporaciones que han sido presentadas y que han sido entregadas y seguramente ya distribuidas a ustedes, y decirles que aspiramos que efectivamente con esto el sector de la economía popular y solidaria se consolide, que dejemos de pensar que esto es economía de pobres para pobres y que pensemos que el sector asociativo y cooperativo pueda ser un factor, como ya lo es, absolutamente dinámico en la economía del país. Recordemos que en los 70 y en los 80 las cooperativas cumplieron un papel trascendente en el país. Como dice la ganadora del Premio Nobel del 2015, recordar es recrear también. Y ahora nosotros hemos buscado recoger algunos elementos de la experiencia que nos permitan fortalecer al sistema cooperativo, fortalecer al sector asociativo, para que ojalá en el futuro inmediato no sean solo quienes realicen pequeñas obras, sino puedan hacer también las grandes obras que se hacen en el país a nivel nacional y a nivel local. Con esto, señora presidenta,
solicito y planteo como moción que se apruebe el proyecto de ley una vez que hemos revisado y recogido las observaciones, tanto las que nos hicieran en el Pleno como las que nos hicieran llegar por escrito los asambleístas. Agradecemos a todos por su participación, agradezco a los miembros de la comisión, a las instituciones que han estado involucradas, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, otras instituciones del Ejecutivo, otras instituciones que han colaborado y obviamente también a los equipos de trabajo que siempre son fundamentales para la presentación de un proyecto de ley. Con esto, señora Presidenta, mociono que se someta a votación el proyecto de ley recogiendo los cambios que brevemente han sido expuestos, pero que constan en el informe que hemos remitido. Muchas gracias. Gracias, asambleísta. En sus correos electrónicos consta el documento con los cambios a los que se ha referido el asambleísta ponente Virgilio Hernández. Si tiene apoyo la moción planteada, consulto al Pleno. Señor secretario, por favor, tome votación. Una vez que se ha escuchado al ponente del informe, se somete ya a votación el mismo relativo al proyecto de ley orgánica de economía.